Hoy en 20 Manzanas estamos con Eleonora Jáuregui Berry, que es socióloga y es subsecretaria general de Cultura de la Municipalidad de San Isidro. Gracias por estar acá. Muchas gracias por... En realidad, gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir. Cultura es un término muy amplio. ¿Cómo se hace para gestionar algo que tiene límites tan difusos? Creo que nuestra fórmula es comprender a nuestra comunidad, entender quiénes son los actores culturales y qué están haciendo en San Isidro y encontrarles circuitos para que brillen, para que crezcan, para crearles público, para que aprendan. Creo que ese es un poquito, no es la cultura, sino cuál es la cultura o los dispositivos culturales, el arte, los emprendedores que viven en este lugar y cuáles son los públicos que tenemos que alimentar espiritualmente con la cultura. ¿Y hay un propósito hacia dónde ir? Sin ninguna duda, y es muy concreto. Queremos cruces, queremos que la gente circule, se conozca, aprenda cosas y ponga stop un rato sobre la vida cotidiana, sobre todo lo que angustia, ocurre o hace a uno correr, y transite esa dimensión espiritual que el arte y que la cultura ofrecen, ¿no? Que se vean un poco más en otra dimensión, en la dimensión humana, en la dimensión del tiempo, en la dimensión de la historia y en la dimensión de ser humano. ¿Cómo pensás vos que afecta a las personas diariamente la cultura? ¿Y qué lugar ocupa en sus vidas? Y es una pregunta muy difícil porque la gente puede vivir sin cultura. Vive una vida más pobre, vive una vida menos feliz y vive una vida que comprende menos ciertas dimensiones que completan la experiencia de estar en el mundo, de ser humano. Pero vive. Yo creo que la cultura, de algún modo o de otro, completa, enriquece, diversifica. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple para comprender qué es lo que nosotros hacemos. Uno puede pasarse la vida viendo todo en blanco y negro, o lo puede ver a todo color. De algún modo u otro, educarse en las artes es educar la mirada, y esa mirada que uno educa en las artes es una mirada que sirve para todo, no para mirar arte. Creo que la cultura sirve para eso, sirve para la vida, no sirve para ser más culto o entender más en un museo. Hay una tensión en digamos, el manejo político, la gestión de políticas públicas entre cultura y presupuesto, como hay siempre con cualquier área de gestión, pero sobre todo en cultura muchas veces cae como lo último, lo menos necesario, o la visión de algunos políticos de que la cultura es un gasto. ¿Cómo te sentís con ese tema? Hay políticos muy brutos. Hay políticos, por otro lado, que no, casi ningún político, te diría, que comprende el valor de la cultura y el modo en que la cultura puede de algún modo o de otro, generar ciertos climas, ciertos estados de ánimo, ciertas circulaciones de energía que pueden ser muy virtuosas para su gestión. La cultura en Argentina, sin ninguna duda, y en muchos países del mundo, es un enorme factor de desarrollo económico y un enorme factor de recaudación impositiva. Este capítulo de la cultura y de economía, y por otro lado de la cultura y los efectos que va generando en las personas, los políticos no suelen entenderlo. Pero yo creo que no es solo la culpa de los políticos que no lo entiendan. También es un poco responsabilidad de los gestores culturales y de los artistas que tienden a encapsular el lenguaje. Yo siempre lo digo medio en chiste, medio en serio, hablar en chino. Los médicos también pueden hacer eso cuando quieren. Pueden decidir hablarle en chino a un paciente o hablarle en sencillo y que el paciente entienda qué le pasa. Los políticos, digamos, los gestores culturales tenemos la responsabilidad de hablar con el príncipe, con los políticos, y explicarles sencillito por qué es importante gestionar en cultura y cómo la inversión en cultura es una inversión que se multiplica de manera geométrica.
no solamente en inversión y en bienestar, sino también en bienes, inclusive en marca país, en marca ciudad y en muchas otras instancias. O sea que hay un impacto, digamos, en los ciudadanos, algo que los enriquece, algo espiritual por un lado, y por otro lado también hay un mercado absolutamente que es importante, que en la Argentina es creciente, ¿no? Además, la industria claro. cultural, ¿no? Y aparte, Argentina tiene mucha gente trabajando y mucha gente que si existieran oportunidades estaría lista para trabajar. Entonces, yo creo que además es una gran oportunidad económica y hay que hablar de eso, hay que poner números a las cosas, nadie está midiendo. También eso está derivado de la dificultad de medir, porque hay mucha cultura girando por circuitos que en negro. se escapan a la FIP. Cultura blue. Claro, ¿qué pasa? El profesor de guitarra que viene a tu casa, tu hija yendo a baile, qué sé yo, eso escapa un poquito de la... Pero si se hiciera bien el número, por lo menos para entender el impacto que esto significa en la economía, creo que el número sería muy sorprendente. Eleonora, ¿qué impresión te causó ver quemarse la Catedral de Notre Dame? Bueno, fue creo que muy impactante. Yo me acordé de las Torres Gemelas. Y en ambos casos porque uno conoce esas ciudades y creen que esos edificios siempre estuvieron y siempre van a estar. Y cuando los ves quemarse y tenés conciencia de que se pueden perder, parece al principio increíble. Yo creo que obviamente, bueno, Notre Dame no se perdió, pero si se hubiera perdido hubiera sido tremendo para la humanidad y no quiero ni imaginarme lo tremendo que debe ser para los ciudadanos de París, porque realmente ese edificio ha sido testigo durante siglos de tanta historia, ¿no? de una París que desapareció prácticamente a fines del siglo XIX, de una historia religiosa, de una historia política, ¿no? De la Revolución, y también ha sido escenario de tanto arte, ¿no? De tanta literatura, de tanta ópera, ¿no? Es como una especie de locación. Bueno, la historia del cine francés, creo que desde ese lugar es un edificio que pertenece a la humanidad, más que a los parisinos, pero bueno, ellos lo deben sentir muy especialmente, ¿no? Vos sabés que se armó un debate después del shock inicial, sobre todo por el aumento de los debates que producen las redes sociales, sí. Cuando a los pocos días se habían recaudado más o menos $1.000 millones de donaciones de millonarios, un manojo de millonarios que iban poniendo cada vez más plata para la restauración de la catedral. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Te parece bien que el sector privado salga a poner plata ahí? Digamos, lo que dicen los críticos es mientras los niños se mueren de hambre, ¿no? O sea, ¿cómo ahí estaba lo que te decía, esa tensión que hay entre lo cultural y lo económico y las prioridades? Sí. Si me parece bien, me parece perfecto. Lo que me parecería mal es que el que pone la plata, de algún modo o de otro, tenga algún tipo de, digamos, injerencia en las decisiones que se tomen sobre el patrimonio. Eso me parece inaceptable. Pero que quieran contribuir me parece perfecto. Me parece que una cosa no invalida la otra. El problema, digamos, del hambre es un problema político, es un problema social, es un problema económico que no lo va a resolver un donante, sin ninguna duda. Lo va a resolver gobiernos que tomen decisiones políticas valientes y que generen igualdad y regulación en los mercados. Que los edificios públicos o que el patrimonio sea protegido en alguna medida por donantes privados, me parece un lindísimo gesto de esos donantes privados. Un lindísimo gesto. Decías ahí que no tienen que influir en lo que se haga después. ¿Cómo te imaginas? ¿Cuántas personas van a estar ahí decidiendo? ¿Quién decide sobre cómo se refacciona ahora la Catedral de Notre Dame? Imagino que mucha gente. Imagino que mucha gente porque es a la vez un monumento histórico, es una iglesia en ejercicio, en uso. La ciudad de París seguramente va a decir algo. La defensa del patrimonio en Francia tiene sus propios aguerridos defensores. Creo que va a haber mucha gente discutiendo y que quizás la solución sea una solución de compromiso.
pero para los argentinos la palabra compromiso tiene muy mala prensa y mi experiencia desde la gestión es que a veces el compromiso no brilla mucho, no parece muy importante, pero es el trabajo más complejo de todos. Volviendo ahora a San Isidro, ¿de qué proyecto estás orgullosa? ¿Cuál es el proyecto que más orgullosa te hace? Yo estoy muy orgullosa del camino recorrido. Estoy muy orgullosa el primer año tuvimos 20.000 personas de público y el último tuvimos 420.000. Eso es lo que me pone muy orgullosa. Me pone orgullosa de haber logrado cumplir con esa idea. Y bueno, y en el medio aprendimos tantas cosas y descubrimos a tanta gente. Y hoy trabajamos con todos. Trabajamos con los artistas visuales, con los músicos, con los cocineros, con los diseñadores, con las localidades, haciendo fiestas que en realidad hacen los vecinos, porque salimos a entender quién vive en cada ciudad y qué hace. Y bueno, hemos trabajado también mucho sobre el patrimonio, hemos restaurado nuestros monumentos, hemos hecho guiones nuevos a nuestros museos, y si me preguntas de qué estoy muy orgullosa, me tocó el enorme honor de fundar el Museo del Juguete, que hoy es una de las instituciones culturales más valiosas de este país y más prestigiosas, sin ninguna duda. El Museo del Juguete. ¿Y cuánta gente va al Museo del Juguete? El Museo del Juguete tiene más o menos un público, la misma cantidad de público que tienen los otros museos, alrededor de 35.000 personas por año. ¿Y cuántas piezas tiene? Más de 500. Igual es una colección que va mutando todo el tiempo, porque está todo el tiempo, nació con una colección prestada muy importante de juguetes argentinos. ¿El más antiguo cuánto tiene? Más o menos es de 1925, 1927. Pero hoy ya esa colección está siendo devuelta porque ha recibido tantas donaciones que... Pero en realidad no es un museo sobre los juguetes, es un museo sobre el juego. Y defiende una idea de infancia y de los derechos de la infancia y de la importancia de jugar. Como decimos nosotros, la primera sala se llama Jugar con todo, jugar con nada, ¿no? Y uno de los proyectos más lindos que hemos hecho, ganó un premio en Ibermuseos y con financiamiento justamente de Ibermuseos, es un proyecto que acabamos de terminar que se llama el Museo Valrecreo. Y nosotros a los 6 meses hicimos nuestra primera encuesta de público y descubrimos que la gente del barrio muy humilde que estaba a 5 cuadras no venía. Entonces, inmediatamente cambiamos la estrategia y generamos un programa que se llama Comunidad y el museo salió a las escuelas públicas de Boulogne, a las escuelas de estos barrios, y con los chicos y sus padres y los maestros pintó juegos en los recreos que eran muy, muy grises y muy tristes, y la mitad de los juegos eran juegos tradicionales y la otra mitad juegos inventados por los propios chicos. De ese museo estoy especialmente orgullosa. Hay otro proyecto muy exitoso que es el Lollapalooza. ¿Eso depende de esta subsecretaría? Lollapalooza es un festival internacional que tiene una pata de producción local, que es Diego Finkelstein, pero bueno, se hace acá y San Isidro tiene una responsabilidad enorme y coorganiza, por supuesto, el festival. Sí, a mí me toca Lollapalooza. Creo que Lollapalooza es fabuloso por lo que pasa. Y aparte para la ciudad genera una enorme cantidad de ingresos, una vez más. Los restaurantes, los Airbnb, los hoteles. Es impresionante lo que pasa en San Isidro y cómo sube la recaudación y cómo la ciudad aprendió a darle la bienvenida. Después de hablar con vos, entonces sabemos que la cultura no solamente es buena para los individuos, sino que también es un negocio que la gente tiene que poner la plata ahí porque eso hace bien para el conjunto de la sociedad económicamente y también en lo más personal, ¿no? Absolutamente. Y aparte hay toda una relación con la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como comunidad? ¿De qué modo? Yo creo que todos queremos estar con otros, todos. Y todos tenemos una estructura emocional que necesita ser alimentada. Durante nuestra agenda del año, que es muy compleja, atravesamos todos los géneros del arte, atravesamos todos los géneros musicales y a todos invitamos a venir en zapatillas. A todos invitamos a venir relajados y en todas estas situaciones hay algo que tiene que ver con lo educativo, con lo didáctico, ¿no? Para que la gente
no crea que es chino, sino que todo lo contrario, que es un espacio que puede habitar, que puede comprender, que puede crecer y que puede compartir con otros. Y esa idea que es muy amorosa y muy chiquitita nos ha dado resultados realmente impactantes. Impactantes, te diría que hoy San Isidro, y lo digo con muchísimo orgullo, es un caso de estudio. Lo que ha pasado estos años aquí y sobre todo el modo en que hemos sido elásticos para poder comprender en nuestra programación, desde los artistas más importantes de la Argentina y en algunos casos del mundo, hasta los más emergentes de nuestro propio territorio. Todos compartiendo el espacio y compartiendo el público. Los artistas piensan mucho en lo que ellos hacen, pero los gestores tenemos que pensar en el modo en que eso se traduce en eventos que tengan el suficiente nivel que sean lo suficientemente amigables como para cobijar a todos.